Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera el día miércoles, luego del informativo de este canal, después de las 14 horas. Luego se carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos y no otros los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Apoya las historias y la cultura Víctor Manuel Semborain. Agradecimiento a Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo, José María Calderón, Nicolás Laferrieri, joven técnico en redes y telecomunicaciones. Corrientes, cuna de creencias, y una carta que le escribí al señor gobernador de la provincia. Corrientes es cuna de creencias. El gauchito Antonio Gil, la Pilarcita, Juanita Cabrera, Antonio La María, San La Muerte. Así como la laguna y esteros de Liberá, el Parque Nacional, se venera la naturaleza y los animales que alberga, existe un santuario de pájaros, también hay santuarios de santos paganos que obviamente hay que respetar como todas las creencias, y es obligación del gobierno resguardar esos lugares como se cuidan
los naturales, para que los creyentes puedan rendirles su culto a sus santos y que los comerciantes que allí se instalen para cubrir las necesidades de los peregrinos sean personas que actúen respetando la ley vigente. Que no se convierta en un santuario de corrupción donde impera el delito y sus consecuencias, donde las mafias se enquistan y son muy difíciles de erradicar por implicancias económicas y también políticas. El gaucho Antonio Gil, yo escribí un libro del género Leyenda y Creencias, fue utilizado en Estados Unidos para un estudio que realizaron 3 catedráticos. Publiqué en el libro la homilía del señor Stockler con la opinión de la Iglesia respecto a este fenómeno religioso, que debe ser explotado comercialmente para el desarrollo de la zona. Entonces le envié una carta al señor gobernador de la provincia que dice así: Asunto Cruz Gil, Mercedes Corrientes, 25 de agosto 2021. Solicitud al señor gobernador de la provincia de Corrientes. Señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Valdés, Corrientes, de mi consideración, me dirijo a usted, la máxima autoridad de la provincia de Corrientes, como periodista, escritor y ciudadano de Mercedes Corrientes, a fin de solicitarle, en nombre propio y en representación de los correntinos que habitan esta provincia y el país y de los promeseros devotos del gauchito Gil, mayor santo pagano del mundo, a fin de que arbitre los medios necesarios para regularizar y ordenar el predio del gauchito Gil, actualmente tomado por personas que usurparon el predio amparadas por la ahora expresidenta de la comisión, que hizo uso y abuso de las atribuciones que concede el estatuto a los presidentes de las comisiones de entidades sin fines de lucro. La ahora expresidenta permitió los excesos de todo tipo que culminaron con un doble crimen, padre e hijo, de una familia afincada hace muchos años en el lugar, en un terreno propio, y que fue atacada en su domicilio por una banda de sicarios que terminaron con la vida de 2 personas, a las que le aplicaron a una de ellas una veintena de puñaladas y también hiriendo a 2 más, dejando a una joven y sus hijos sin esposo y el padre, una joven que actualmente, arrastrando su dolor, solicita que actúe la Administración de Justicia para los que realizaron este horrible acto inhumano demencial paguen sus culpas, que no van a enmendar las consecuencias, pero que van a aportar un poco de paz a los deudos de las personas asesinadas. El gaucho Gil es un fenómeno mundial conocido en el mundo. Es la mayor atracción para el turismo religioso pagano que puede aportar recursos a la provincia y a la zona. Debe ser totalmente reestructurado respetando derechos legítimamente adquiridos y desalojando a los que no tuvieran legitimidad. La comisión debe tener una representación del gobierno comunal y del provincial, que deben velar y controlar el accionar de la comisión interventora. La gran cantidad de personas que visitan al gauchito y las miles que se agolpan en el aniversario de su muerte, amerita que se le otorgue un tratamiento muy especial que contemple las necesidades de los feriantes y de las personas que lo visitan, resguardando el orden, el respeto por la ley y asegurando la integridad de peregrinos y feriantes. El gaucho es un polo de desarrollo que se inutilizó en favor de muy pocos,
que no dudaron en llegar al crimen y a la intimidación para preservar sus privilegios. Se debe recuperar los bienes que fueron apropiados ilegítimamente, aplicando la extinción del dominio y retornándolos al gaucho, lo que es del gaucho. La tarea no es sencilla, es ardua y toca intereses de personas con cierto poder, con mucho poder. La batalla debe darse en todos los frentes, que aseguren un normal funcionamiento de tan importante centro de veneración y también comercial. La fe de las personas debe ser respetada y resguardada por las autoridades provinciales y comunales con el apoyo de las nacionales. Los saludo atentamente, Francisco Fresini. Bueno, esto es la carta que le mandé al señor gobernador de la provincia. Ahora yo, como dije, publiqué un libro, Santos, Profetas, Creencias y Leyendas Correntinas. Este libro tuvo una gran aceptación y también, como había dicho, fue a Estados Unidos, donde tres catedráticos, un estadounidense, un colombiano y un mexicano, estaban haciendo una tesis sobre creencias. Bueno, me mandaron un muy buen presente, se ve, y dijo que le sirvió y mucho. Y yo había leído ya 2 programas, con este es el tercer programa que voy leyendo parte de este libro. Había comenzado entonces con un ataque que hubo a una familia en el puesto San Rafael, allá por los años 1800, de los forajidos. Amalio Barrios, desde aquel instante, o quizás antes, ya que podía haber sido un predestinado, en que San la Muerte apoyó los huesos de su dedo índice sobre la frente del bebé, Amalio Barrios, bendecido o maldecido, según se analice, ya que es bueno llevar una protección especial, pero las exigencias extremas por las rígidas condiciones impuestas, que no todos cumplen y sufren las consecuencias de esa inobservancia. Cuentan que Antonio Mamerto Gil era un protegido de San la Muerte, pero no cumplió con una exigencia de no quedarse jamás con nada de lo robado a los ricos y que él le entregaba a los pobres. Antonio, no por codicia, sino porque el medallón de oro que le pertenecía a un hacendado lo atraía en demasía, se piensa que fue una tentación del diablo que aprovechó la circunstancia para perder a Gil. La historia del medallón que pertenecía al abuelo de Antonio la contaré más adelante. Amalio se crió en los bañados, pescando, cazando y realizando tareas rurales. Nunca se enfermó, a pesar que dormía bajo los árboles a la intemperie, en busca de los animales silvestres para sacarle el cuero. Amalio no tenía miedo ni miedos, no le temía a nada ni a nadie. En las noches calmas se podía escuchar nítidamente el rugido de los tigres, de los yaguareté. El rugido hacía estremecer a la mayoría de las personas, pero no a Amalio, que anhelaba enfrentarse con uno de los grandes felinos para probar quién era más fuerte, más rápido y quién vencía en la pelea. Enfrentar a un tigre, a un yaguareté, era como enfrentarse con una muerte segura. Amalio ensayaba con su machete, imaginaba que el tigre lo atacaba y él se defendía y a la vez atacaba al animal salvaje. Una noche cálida y húmeda, una brisa suave agitaba las hojas, pero no las ramas.
El rugido de un yaguareté pareció desgarrar la oscuridad, abriendo un surco en la noche. La luna llena que todo lo iluminaba fue cubierta por una nube. La oscuridad era total. El sigiloso avanzar del tigre en busca de comida podía escucharse con cierta nitidez. El alto pajonal se abría para dar paso al gran felino. Amalio sintió el fuerte olor del animal. También sus pasos. Amalio sabía que el tigre lo había olfateado y ahora andaba buscándolo. En realidad, los dos se buscaban. Inevitablemente se iban a encontrar y de esa lucha iba a salir un vencedor. La batalla era a muerte. Los dos animales, uno bípedo y otro cuadrúpedo, iban hacia la batalla final, a un duelo colosal, donde iba a haber un vencedor. Amalio, el protegido de San La Muerte, iba a tener su prueba de fuego, enfrentar en un duelo a muerte a un tigre, el carnicero de los bañados y montes. En el antebrazo, donde Amalio tenía injertada la imagen de San La Muerte, le ardía intensamente. El tigre, al olfatear al ser humano, rugió con fuerza, presa de una gran excitación. La sangre estaba cerca. En un abra del monte se encontraron. El tigre lo embistió con tremenda agilidad y fuerza. Amalio esquivó la atropellada y cuando el tigre pasó a su lado por el gran envión, le asentó un terrible machetazo a la altura del pescuezo. El animal giró rápidamente enloquecido por la herida y el dolor volvió a rugir y a embestir. Amalio, con un eximio torero, lo dejó pasar y le asentó otro machetazo a la altura de la paleta. El tigre estaba herido, muy herido. Sus movimientos condicionados por los cortes, perdía sangre, ya no embistió, quedó en una situación expectante. El hombre y la bestia se miraban fijamente, alumbrados por la luz de la luna llena. Estaban tan atentos que no pudieron percibir que desde la espesura del monte un jinete cadavérico observaba con atención y con satisfacción el combate. El tigre sintió que sus fuerzas lo abandonaban. El rugido postrer anunciaba el pronto final. Amalio sentía que su brazo, en el que sostenía el machete, era más fuerte y veloz que de costumbre, que su vista podía penetrar en la oscuridad. Amalio se acercó al tigre, que lanzó un último zarpazo al aire. Fue cuando Amalio le asentó un terminal machetazo en medio de la cabeza, ya para matarlo. La lucha había terminado. El enorme tigre estaba muerto, casi muerto, ya que temblaba y realizaba algún movimiento. El rey de los bañados y montes, el depredador, había sido vencido por un hombre, un joven provisto con un machete y un enorme coraje. San La Muerte había derrotado a un rey carnicero. San La Muerte, el protector, había ganado la batalla. Se alejó en silencio luego del colosal combate. El tigre temblaba, la vida se le escapaba al feroz animal que presentía su fin. Un último e imponente rugido anunció que el rey de los montes y bañados había muerto. Después de haber matado al tigre, Amalio comenzó a ensorbecerse, olvidando las recomendaciones de su abuela. La gente empezó a temerle y eso le causaba cierto placer. Se sentía superior y usaba el poder para obtener alguna ventaja, para lograr alguna ganancia. Su ego se alimentó y retroalimentó cada vez que recibía elogios y le rendían pleitesía. Con una vara se abarajaba, es decir, practicaba contra 3 o 4 rivales un juego parecido
a un duelo criollo y Amalio siempre ganaba. Bueno, después, el próximo programa vamos a continuar entonces con otra parte de este relato que publiqué en Santos, Profetas y Leyendas Correntinas. Ahora voy a recordar a una persona muy querida con quien yo hablé bastante, una persona que nunca estaba enojada, pero cuando él tenía molestia, alguna molestia, era por la injusticia, por la gente que sufría. Y me estoy refiriendo a Mónaco o a Monaco. Este relato me lo facilitó su hija, la profesora Moirea Mónaco, obviamente muy orgullosa de su papá, muy orgullosa de su papá. Nacido en Capital Federal en los años 30, bajo el nombre de Omar Antonio Mónaco. Hoy día es recordado simplemente por Don Mónaco o Don Monaco, con acento en la A. De mi padre, dice Moria, podría contar muchas cosas y todas son dignas de ser aprovechadas. Sin embargo, elegiré unas pocas que lo definieron como ser humano. De inteligencia exquisita y simpleza única, lo que nos dejó es el ejemplo de que se puede vivir toda una vida siendo una buena persona, un buen ser humano. El ejemplo entonces de que se puede vivir toda una vida siendo una buena persona, un buen ser humano. Lo estamos recordando porque no está en el bronce, como todos nuestros personajes, personas que vamos recordando, pero está en el corazón de los mercedeños que lo conocieron. Constancia de ello es que a pesar de los 3 largos años, para nosotros, de su partida, es al día de hoy que no pasa una semana sin que aparezca por su negocio alguien preguntando por él o contando algo bueno de su persona. De oficio zapatero, teniendo su fábrica de calzados en Buenos Aires, se le ocurrió salir a vender sus productos al interior. De más está decir que allí el destino hizo lo suyo. En los tumultuosos años del 70 se radicó en su querida Mercedes con su familia. Pensó que era un lugar muy lindo y tranquilo donde criar a sus hijos. Inauguró entonces su zapatería Las Mellizas, fabricación y compostura de calzados. Varios conocidos zapateros de nuestra ciudad aprendieron con él el oficio, que sin ningún egoísmo él lo enseñó. También trabajó por años en su querido Hospital Las Mercedes, donde fue chofer de ambulancia, administrador, secretario general de ATSA, gran impulsor y colaborador de la construcción del sector arancelado y de la colocación de la Virgen a la entrada, anhelada por sus creyentes, entre otras cosas. Él estaba en el hospital en constante, mirando las enfermedades, las dolencias de las personas. En este punto de su historia, él comienza a ser reconocido por Don Mónaco en sus últimas recorridas por el sanatorio, a veces bien y otras no tanto. La gente se le acercaba y lo saludaba con alegría de verlo y le decían: Don Mónaco, ¿se acuerda de mí?
Allí venía una anécdota del tenor: gracias a usted pude caminar. Gracias a usted pude caminar. ¿Se acuerda que yo no tenía ni plata ni obra social y usted me levantó en brazos y me llevó igual al hospital para que me curaran? Usted me llevaba los remedios que yo no podía comprar, o comida cuando estaba internado en Corrientes. ¿Se acuerda que yo no tenía ni plata ni obra social y usted me levantó en brazos y me llevó igual al hospital para que me curaran? Usted me llevaba los remedios que no podía comprar, o comida cuando estaba internado en Corrientes. Otra persona me dijo: ¿sabés lo que hizo tu papá? Cuando era chico, yo era re pobre y siempre pasaba por su negocio y le preguntaba por el precio del Walkman, que sabía que nunca lo iba a poder comprar. Uno de esos días me llamó y me dijo: tomá, pibe. Me lo regaló con un cassette adentro. Fui el niño más feliz. Tu papá adoraba a los niños. Decían que era lo más puro de este mundo. Era multifacético. Le encantaba el deporte, la política, la música, la literatura. Cierto día trajeron nada más ni nada menos que a Carlos Monzón, quizás el mayor boxeador de la historia del boxeo en la Argentina, uno de los mayores. Ahí esa foto es absolutamente histórica. Pues él se estudió el reglamento de boxeo y emocionado hizo de referí. Ya de grande se reía cuando recordaba cómo lo cargaban. Camine, Mónaco, camine. Son fotos realmente extraordinarias estas, recordando que estuvo Carlos Monzón en Mercedes. Estaba haciendo obviamente una exhibición. Como gran oyente de la radio que era, se le ocurrió entonces que quizás habría gente que tuviera ganas de escuchar otro estilo de música. Y así nació de su mano al compás de la comparsita Tardes con Amigos, programa musical pensando para quienes, caminando años, hoy peinan canas, usaban ese eslogan. De esta manera compartió con sus oyentes por más de 20 años, no solo tango, sino jazz y su música preferida, que era la clásica. Fue a votar hasta la última elección que pudo subir las escaleras de la escuela normal. Decía que era una responsabilidad hacerlo. Antes de irse, pidió que lo llevaran a pasear por las calles de su Mercedes. Que lo llevaran a pasear por las calles de su Mercedes, como despidiéndose. Algo de lo que aquí se cuenta fue Don Mónaco, o Don Monaco, muy especial, muy querido, que como dije, no está en el bronce, pero sí en los corazones de la gente. Como describiría uno de sus nietos, Juanma, tan acertadamente: abuelo querido, no te alcanzaba una sola vida para hacer todo lo que querías. Abuelo querido, no te alcanzaba una sola vida para hacer todo lo que querías. Bueno, entonces este relato me lo facilitó Moria Mónaco, obviamente también con las fotos. Y nosotros, para recordarlo a Mónaco, vamos a poner una música que era de su preferencia, el tango La Comparsita. Señoras, señores, el tango de los tangos, La Comparsita.
La comparsita por Juan D'Arienzo, quizás Omar la haya escuchado allá desde el cielo. Pero ahora vamos a la industria de la cal. La industria de la cal en los comercios y en los comienzos de nuestro siglo, una de las industrias importantes que existía en el departamento fue la Calería Díaz. Sabido es que la existencia de grandes canteras de cal, sobre todo en terrenos próximos a Mercedes, que dieron nacimiento a esta industria. La Calería Díaz, que por muchos años se explotara en Mercedes, fue premiada en la Exposición Industrial Argentina en Buenos Aires en el año 1910 con medalla de plata y mención honorífica, y en la Exposición Internacional de Brasil en Río de Janeiro en el año 1902 con medalla de plata y diploma de honor. Esta industria, cuyo propietario fuera Mateo Díaz Inurritegui, tenía sus oficinas en la calle San Martín 211 y funcionó hasta principios de la década del 50, en que cesa su actividad. Otra firma que explotara la industria de la cal fue Hipólito Regidor y compañía, instalando en el 1951 en las oficinas de San Martín 942. Esta actividad fue abandonada hace ya muchos años en Mercedes. Según informes, las pruebas técnicas arrojaron deficiencia en calidad para ser utilizadas en cemento, a lo que habría que agregar la falta de importantes cursos de aguas próximos a la cantera y la competencia, y esto es lo más importante, de las grandes firmas proveedoras en todo el país. Yo hablé con don Silvio Bernasconi, eximio albañil italiano, Silvio, y me dijo que la cal era muy buena, que incluso no se necesitaba ni cemento. Ustedes ven que Mercedes, las grandes construcciones en el radio céntrico de Mercedes, las casonas inmensas, estas fueron todas construidas con esta cal. Antes, esta zona, antes que José María Gómez donara los terrenos, todo era un monte. Después se empezó a construir la ciudad y el radio céntrico, donde hay inmensas casas, pero inmensas casas, todas se construyeron con esta cal, que incluso tuvo premio. Después dijeron que no servía, que no daba, pero bueno, esto es así. Y las grandes empresas son las que luego empezaron a proveer de cal a Mercedes y a todo, obviamente, a todas las otras ciudades. Ahora vamos a ir a la leyenda del Mamón. Hace muchos años había una tribu de guaraníes que eran muy reconocidos por su coraje. Un día de primavera la choza del cacique se hallaba rodeada por guerreros y mujeres y niños, todos en actitud expectante. Es que dentro de la vivienda la esposa del cacique estaba pronta a dar a luz a su primer hijo. Las mujeres invocaban a sus dioses para que naciera una niña, deseando que fuera incluso más hermosa que su madre, que fue raptada en tierras lejanas por el valiente que estaba próximo a ser padre. Los hombres, en cambio, danzaban a los dioses con actitudes guerreras. Quería que fuera varón tanto más valiente que el cacique de las 1000 victorias. El llanto del recién nacido hizo saber a todos que la madre había terminado de parir y un nuevo ser se sumaba a la tribu. El cacique apareció en la puerta de la choza, las mujeres se enmudecieron, los guerreros detuvieron su danza y todo fue silencio. Y el nuevo padre anunció que estaba feliz, muy feliz, que su esposa
había tenido una niña. Pasaron los años convirtiéndose la pequeña en una bella joven, en la cual muchos valientes soñaban con desposar. Pero, pasado un tiempo, por los montes empezaron a sentirse voces extrañas, un lenguaje desconocido, que hablaban los intrusos, pero que sonaba dulce a los oídos de la hija del cacique, despertando su corazón. La bella joven empezó a encontrarse a escondidas con el extranjero con quien vivía un apasionado romance, pero un día, desde la espesura del bosque, una flecha certera lanzada por un guerrero celoso terminó con sus sueños de amor. El extranjero, que también la amaba, murió en sus brazos. El cuerpo del español fue sepultado en un claro del bosque cerca del caudaloso Paraná. Ella se abrazó a la tierra que lo cubría. El llanto de la hermosa indígena, que estaba sumida en el dolor, regaba la tierra donde yacía su amado, y allí murió de tristeza. Los dioses en quienes la indígena creía se conmovieron ante un amor tan, pero tan inmenso, e hicieron un milagro. En el lugar empezaron a crecer unos árboles cuyos frutos tenían la forma de grandes lágrimas de color verde en su comienzo y amarillo intenso al estar maduro, por lo que fue llamado por la tribu el árbol de las lágrimas de oro. Entonces esta fue la leyenda del Mamó. Ahora voy a hablar del desarraigo, y esto se lo voy a dedicar a mi hija correntina, que está a 2000 kilómetros de nuestra ciudad, en General Roca, y siempre añora su pueblo. Ella está en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscal de Cámara. ¿Qué otra cosa es el desarraigo sino tener el cuerpo en un lado y el alma en otro lugar? Puede que para algunos resulte notable que a más de 20, 40, 50 años de haber dejado su territorio, a los correntinos no se les haya desprendido aún el cordón umbilical que los une a su provincia, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su lengua. Viven pendientes de todo aquello que tenga algo que ver con el taragüí, ese mágico destello de la lengua guaraní que significa territorio, lugar donde se ha nacido. Le pesa el desarraigo, que es uno de los rasgos más sensibles de la identidad. Y aquí no hay rango, ni clase, ni posición económica que valga a la hora de extrañar. La nostalgia une a todos por igual, aunque pese el desarraigo en unos más que en otros, y en otros muchos más. Sin embargo, es comprensible que a los nosterruñeros le cueste concebir que tanta devoción, tanto amor íntegro, se haya mantenido incólume a pesar del tiempo y la distancia. ¿Cómo explicarles que ese amor se alimenta a sí mismo porque se nutre de su propia equivalencia y en ternura nostálgicas? Todos sentimos ternura y nostalgia por el lugar de donde provenimos, retrucan, sin percatarse de que hay una gran diferencia de intensidad en uno y otro sentir. Lo que a todos les cabe cómodamente en el corazón, a los taragüienses se le derrama una vertiente incontrolable. Extrañan las melancólicas tardecitas de su pueblo cayendo densamente naranja sobre la copa ondulada de sus montes. La vereda de pasto con puentecitos de tablas sobre cunetas de camalote y cala.
el rumor de la lluvia sobre los campos y su clamoroso aplauso sobre los techos del poblado. Añoran el aroma a tierra mojada, a leña humedecida, a humo vegetal, el zapucay a la distancia a modo de saludo, a modo de que te quiero, el viento norte jugando al torbellino sobre una calle deshecha de polvareda. Extrañan la infancia del día y su fragancia e hierbas frescas, el modo y el acento de su pueblo, que por ser modo y acento propio, duele añoranzas, duele desarraigo. Y es que los correntinos somos portadores de una sangre con memoria que nos erige dueños de una identidad que, por presencia, no quedó archivada en los libros y por el contrario, a través de los siglos, fue engullendo años sin siquiera deshilacharse, consiguiendo que el pasado y el presente se nutran de una misma raíz, una raíz con 3 hondos extremos: música, danza y un amor fecundo por la tierra. Tierra que no es un terreno cualquiera, sino el suelo que nos vio nacer. Territorio que, aunque se encuentre parcelado y detente nombre propio, nos pertenece por origen y por apego. Suelo al cual anhelaríamos regresar, Dios mediante, para morir en su regazo como lo hiciera tiempo atrás un tal Manuelito Ramírez, quien un día cualquiera se quedó dormido sobre la falda arenosa del Yaguareté Corá de sus amores y ya nunca despertó. Un tal Varela, quien el último recuerdo lo encontró empapelando, carcajada en el vientre clorofílico de un caacatí colonial y soñador. O un tal Eduardo Miño, que volvió a su entrañable Mercedes del Paviure, llevando como equipaje apenas lo que le quedaba de vida, y a los pocos días quedó inmóvil para siempre bajo el amparo de un horizonte espinillar allá en su barrio chamamecero. El suelo correntino es una tierra que, complacidos, fertilizaríamos con nuestro propio talle como expresión de afecto de tanto amor. Suelo al cual no regresaríamos, valga aclararlo, para morir así nomás, sino para hacerlo envuelto en música y baile, con zapateo y zapucay, y si es posible, pero no como festejando la muerte, sino como un testimonio de agradecimiento al Creador por la gentileza de la vida. Identidad tan manifiesta, la de nuestro pueblo, tan palpable, tan vigorosa, que pese a la lejanía y el contacto con culturas diferentes, su talla y esencia persevera intacta en los corazones. Identidad que, para enfrentar el desarraigo, esa suerte de destierro programado que nos toca sobrellevar, se transformó en un boomerang de recuerdo que, entre idas y vueltas de la memoria, se entretuvo sueño y se volvió esperanza de retorno. Esperanza que a muchos ayudó a sobrevivir y a otros, francamente, fortaleció. Identidad tan cierta, la del correntino, que lo lleva a sentirse pueblo en cualquier lugar. Bueno, esto del desarraigo entonces se lo dedico a mi hija María Claudia, que recientemente cumplió año y está a más de 2.000 kilómetros. Bueno, ahora vamos a ir a un chamamé, Mercedes Corrientes, que también este chamamé, su letra es de un poema Julio Cáceres de los Imaguaré, que también se refiere
a esto del desarraigo. Subido a las torres de piedra rosada que tu fe cristiana supo levantar, como cuando chico tiendo la mirada buscando tu norte y empiezo a soñar. Por los ojos altos de tu madre patria te adivino tiempos de justicia y paz. Será porque en tu alma sesquicentenaria brillan los espejos del viejo y verás que el alma celeste de tu gran laguna se abra hacia el futuro en fragante irupé, y en la cama verde de sus embalsados fecunde tu sueño el Yacyretá. Que al mosquiterío de tus malezales se lo lleve un viento de prosperidad, para que en la taipa de tus arrozales se embolsen sudores que se han vuelto pan. Que el copete rojo de los cardenales prenda fuego al monte de tus ñandúay, y el sol guarecido en tu leña campana entibie los julios de tu ancianidad. Que el vellón precioso que anda en tus majadas nos regale siempre un cordero pascual, mientras se escarmena, se hila y se ovilla la sabiduría de tu gente abá. Que entre tanta hacienda que embarcan tus menchos no se vaya nunca ese toro ñaró que anda en tus asados y en patios de orilla saca polvaredas si hay un acordeón. Que el genio festivo que baila en tu sangre, el que chacotea en la comparación, relate en compuestos cada sucedido y escriba la historia de nuestra emoción. Pues necesitamos saber lo que fuimos y hallarle a la vida su precio y sabor. Solo si sabemos de dónde venimos, seremos capaces de andar sin tutor. Que ese temple gaucho de tu hombre de campo, que es garra, coraje, trabajo, honradez, sobe tu esperanza que estudia y progresa y trence tu esfuerzo con ganas de ser. Que tu artesanía de hierro forjado, que guarda entre rejas tu faz colonial, no encierre a tu gente en lo que fue el pasado, aunque la defienda de la novedad. Que tu sentimiento religioso de antes se retorne y haga la comunidad de fe, de esperanza y servicio fraterno para cada barrio y paraje rural. Que las 4 rutas que te estironean con sus 4 rumbos que duelen en cruz te acerquen el pulso caliente del mundo mientras se reparten tu mansa quietud. Que el silencio quieto de tus pedregales se vuelva cantera, camino, hormigón, y en las toneladas de tu piedra mora se agarre el cimiento de un tiempo mejor. Bueno, un poema entonces recitado por Julio Cáceres. Y ahora vamos a ir a un hecho policial, ya para ir finalizando este programa: asalto y robo. El 22 de mayo de 1930, 90 años. A la 1 de la mañana interrumpen a la Casa del Comercio El Águila de Daniel Abascal, ubicado la casa en Juan Pujol y General Paz. Varios individuos que se dedican a robar toda clase de objetos y mercaderías del negocio. Luego se trasladan al domicilio particular, que es una edificación contigua con puertas que comunican. Despertaron a Daniel Abascal y su familia
haciéndolos levantar las manos, exigiéndole las llaves de la caja de seguridad, de donde sustrajeron la suma de 700 pesos y algunas monedas. Después, al señor Abascal, señora e hija, despojaron de sus anillos, sacándolos ellos mismos directamente de sus dedos. Posteriormente, con la colaboración de otros delincuentes que se encontraban en el lugar, retiraron el producto del robo y se alejaron y amenazaron de que no se movieran hasta que transcurriera una hora. A las 20:40, Abascal llamó al comisario Juan F. Miño, a quien lo puso al tanto de lo ocurrido. El comisario de inmediato ordenó procedimientos e hizo detener en averiguaciones a 2 conocidos malandras del medio, Mariano Galarza y Filiberto Acosta, quienes proporcionaron algunos datos que hicieron que una comisión policial integrada por el capitán Villamil y el teniente Arturo Rocha se trasladaran al establecimiento rural La Uruguaya, donde detuvieron a Epifanio Cipriano y a Adelaido Romero, encontrando en el lugar parte de las mercaderías robadas a Abascal y otros productos de robos a otros comercios, Róveda, Dorín, etc. Con los datos obtenidos, se abrieron nuevas pistas que hicieron que el comisario Miño dispusiera que una comisión integrada por el capitán Villamil, el teniente Rocha y el auxiliar Rentel se trasladara a la ciudad de Curuzú-Cuatiá, donde con la colaboración de las autoridades locales detuvieron a los autores principales del asalto a la Casa El Águila de Daniel Abascal. Los detenidos fueron Victorio Urcardi, Pájaro Azul, y Jacinto Cabrera, Pájaro Negro. Después de los interrogatorios se llegó a la conclusión que la banda tenía ramificaciones en Brasil. Bueno, ya estamos finalizando este programa y vamos a recordar muchos recuerdos de Mercedes del pasado. Uno imborrable, el ferrocarril. La máquina a vapor que cargaba agua por las calderas antes de llegar a la estación, las campanas anunciando la llegada del tren para que los pasajeros apronten sus equipajes, el silbato del guarda anunciaba la inminente partida. Algunos llevaban comida, pollo hervido, chicharrón, huevo duro. El viaje era largo, había que pasar el río Paraná. Otros almorzaban y muy bien en el comedor del tren. Recuerdo de un tiempo que se fue. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de las 21 horas estaremos con un programa de similares características, recordando que este programa, mañana miércoles, a partir de las 14 horas, una vez que finalice el informativo de este canal, va a ser retransmitido y también se va a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.